Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de La Raíz Podcast. Seguimos con temporadita 2024, tercera temporada. Y hoy vamos a repetir nuevamente invitados porque ya vieron que se ponen más bonitos los episodios. Y hoy, sin mucho preámbulo, tenemos a Andrea Romero de Tardearte, Romero Barbosa, porque vi que te gusta siempre usar el apellido de su mamá. De mi mamá. Sí. Y nada, recordarles que se suscriban al canal, denle like a todo, La Raíz Podcast en Instagram, en TikTok, en Facebook, a mi perfil de Don Chaco, _Don Chaco, y al canal de Don Chaco Stuff, y pueden seguir también a Tardearte en todas las redes sociales, y a Andrea, que siempre está subiendo también historias por ahí. Muy activa. Sí. André, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias a Sí. Dios, Isaac. Muy contenta de estar aquí nuevamente, de verdad. Estaba haciéndole en mente que fue hace casi 2 años. 2022, creo. Sí. Por ahí, finales Sí, sí, del sí. 2022. A finales fue. Siento que fue como en octubre, por ahí, Sí, más o menos. fue como a mediados. Por ahí, y ya hacía falta yo Sí, sí, sí. estar por aquí otra vez. Sí. Es que vieras que el año pasado estuvo muy flojo. Ajá. Sí, casi no grabé poquiticos episodios. ¿Y por qué? Por tiempo Sí. y a veces por plata también, digamos que Claro. aunque Albán me cobra poquito acá, sí, todo el de aquí, transportarse y todo eso, y sí, principalmente por tiempo. Ujú. A veces el tiempo es la principal limitante. Sí, lo entiendo, pero por dicha, pues lo importante creo que es la constancia. En su caso, eso no ha faltado. Entonces, No, han habido temporaditas pequeñas sin episodios. Ujú. El año pasado me pasó en Chile y fue que perdí una temporada de 7 episodios completa. De verdad. Viera qué cólera, sí. No. Tema sensible, pero No vamos a ahondar ahí. no vamos a mejor. andar ahí Sí, porque sí. son terrenos escabrosos. Pero sí, digamos, empezamos como en octubre, noviembre a producir y se perdió todo el material. Sí, eso pasa también, pero Sí. de ahí uno aprende un montón de cosas. Sí, exactamente. Pero nada, aquí estamos de nuevo, dándole. Eso. La idea es este año seguir, más bien ya son 2 podcasts los que tengo. Sí, ahí vi. Sí, hay que recordarles que vayan a ver Maiceradas, que está bien entretenido, la verdad. No, y Sí, lo sí. felicito por eso, porque yo creo que este tipo de espacios de poder conversar, bueno, en este caso aquí en la Race Podcast, entiendo, ¿verdad? Que con personas y Ujú. conocer un poquito más de lo que hacen. Y en Maiceradas, que ya es como... Sí, soltar la lengua. Sí, ahí Sí. a lo que ustedes piensan y demás. Creo que es siempre muy bonito el tener diferentes opciones, así como... Sí, y creo yo que igual hace falta como ese tipo de material acá en la Sí. zona, digamos, porque el programa que vos haces está como entre un limbo entre Ajá. podcast y programa un poco más como televisivo de alguna Exacto, forma, digamos, sí, es pero un perfil distinto. es un perfil un poco distinto y sigue siendo entrevista, ¿verdad? Sí. Creo que casi siempre es entrevista. Casi sí, son entrevistas. Sí, entonces. igual que La Raíz, entonces como que no se presta a veces para hablar muchos temas, digamos, yo aquí no me voy a poner a hablar de política, por ejemplo, a no ser que siente un político, pero sí, son temas como que son más delicados o como que tal vez el invitado y no le interesa hablar de eso y es mucho de la vida del invitado y todo bien porque esa es la idea del programa. Pero sí, faltan como estos espacios donde hablamos mierda un más rato. abierto. Sí. Y sin pensar en como en no decir algo que vaya a ofender a la persona porque, ¿verdad? Esos son como cuidados que uno aprende a tener cuando hace una entrevista, como ciertos temas entrarle como de puntillas, digo yo. Sí, con cierto tacto. Cierto ¿verdad? tacto, sí. Exacto. En cambio ya en Maiceradas es... Démosle. Démosle, sí. Y ayer, de hecho, antier, me propusieron hacer otro y yo le dije al compa, madre, démosle, eso sí, ya yo no puedo editar más. Ya no la doy editando. ¿Y usted qué? Cuando grabamos la entrevista anterior estabas prácticamente solo con Tardearte, ¿verdad? Como en las entrevistas diarias y nada más. Después de eso nos hemos topado en un montón de lugares que andas cubriendo deportes y que andas cubriendo eventos Sí. y cómo ha sido este proceso, qué ha pasado en estos 2 años. Estos 2 años que no hemos hablado Que no más. hemos hablado mucho, sí. Han pasado muchas cosas, creo yo. En ese momento de esa entrevista, digamos, de ese podcast de hace 2 años, le estaba hablando un poco de cómo inició Tardearte, lo que hacíamos, un poco como la experiencia como medio de comunicación cultural. Y desde ese momento a ahorita, pues sí se ha modificado mucho el formato, tal vez, ¿verdad? Porque sí dejé un poquito más de lado las entrevistas diarias,
sigo haciendo entrevistas varias veces a la semana, pero cambié el tema del horario y cambié esto de que fuera todos los días. De lunes a viernes, ¿verdad? A veces sí sale que de lunes a viernes tengo entrevistas. Hay veces que tengo 3 entrevistas a la semana, ¿verdad? Y como veces el rango ahí que trato de manejar, por lo menos 2, 3 entrevistas por una cuestión de tiempo, como usted lo decía ahorita, ¿verdad? Entonces, creo que este proyecto, si algo ha tenido Tardearte, es que ha cambiado, o sea, no es lo mismo que cuando iniciamos y no, o sea, no hacemos las cosas de la misma manera, y ha ido cambiando con el proyecto que muta un montón, ¿verdad? Sí, pero tratando de mantener la esencia, yo creo, ¿verdad? Que la gente, así sea que nos vean solo 2 veces a la semana o solo vean 3 entrevistas nuestras a la semana, pues que sigan sintiendo que somos nosotros, ¿verdad? Claro. Y que sigan sintiendo esa cercanía con lo que nosotros hacemos. Entonces, sí, en este proceso o en este periodo cambié eso del horario y de la cantidad o la frecuencia, y sí he tratado de tener una mayor presencia en eventos, tal vez, como dirigirlo a esa dirección, tratar, que siempre lo hemos hecho, pero sí como tratar de estar más presente en ferias o en actividades culturales o tener como más presencia en la medida de lo posible. Para generar más diversidad de contenido. Sí, claro, porque... Y posicionar también marca. Claro, y sí, es curioso porque me ha pasado que tal vez hay una feria, no sé, en el parque y me dicen... usted va a ir, ¿verdad? Conocidos, tal vez. Y yo, hoy no puedo por tal situación de trabajo o demás. Pero sí ya me ha pasado en varias ocasiones, como que gente cercana que ya me conoce, me ubica en las ferias. O me ubica en las actividades culturales porque ya se acostumbraron tal vez a verme por ahí. Y eso es muy, muy bonito, ¿verdad? Como ese posicionamiento que usted dice al final. Y a nivel, por ejemplo, en tema de redes, había como un público, por lo menos, es que yo siempre cuando invito a una persona la primera vez hago toda una investigación, ¿verdad? A ver qué trabajo ha hecho y cómo andan las cosas. Y yo veía como un estándar, ¿verdad? Como, qué sé yo, un rango específico de vistas y reacciones y todo esto. No sé si este cambio en la cantidad de entrevistas a la semana ha repercutido como, no sé si la gente al ver que se publica menos aparece más a estar ahí más presente, o ha cambiado, como que la hayan extrañado. No sé si has notado como algún cambio en esto, digamos, como la percepción de afuera de las personas que siguen el proyecto. Los primeros meses, porque esto fue un cambio que comencé a... Gradual. Sí, fue gradual, exacto. Fue en enero del año anterior, de 2023, que sí decidí hacer ese cambio. Digamos que como que los primeros 4 o 5 meses la gente sí es como, usted sigue haciendo entrevistas o ya no sé a qué hora salen, o así, ¿verdad? Entonces como que no se ubicaban. Pero yo sí traté de hacerlo gradual, hice un video explicando cuál iba a ser como ese proceso, ¿verdad? Pero tal vez a veces la gente no los ve. Y no es cierto que en un momento hubo un tiempo como que estabas haciendo incluso 2 entrevistas al día, ¿verdad? Sí, eso fue precisamente en este como en ese proceso. En este año anterior también, fue de que tal vez Isaac me decía, yo puedo una entrevista a las 9 de la mañana, y Albán me decía, yo puedo ese mismo día, pero a las 4 de la tarde, y son 2 entrevistas diferentes, y los 2 solo podían ese día, entonces, me ha tocado hacerlo así también, ¿verdad? Como parte de esa apertura, o sea, dejé el horario fijo, que era a las 4 de la tarde, y a veces si salen 2 entrevistas en un día, las hago, trato de que sea como en... Que estén separadas en horario. Sí, que no sea una a las 10 y la otra a las 11, sino como que sea una en la mañana y otra en la tarde cuando ha salido, pero prefiero que sea solo una al día. Pero sí es parte de lo que ha pasado, pasar más a ser un medio de comunicación que un programa, pero la gente nos sigue llamando como programa, ¿verdad? Sí. Porque así fue como nos conocieron. Sí, claro, están familiarizados con ese concepto, en vivo de Facebook, sí. Exactamente. Okay. Sí. ¿Y qué ha dicho la gente? ¿Sí extrañan que haya una entrevista todos los días, o tal vez lo sienten como más refrescante, que no sea siempre, digamos, o qué percepción has visto? Bueno, al inicio sí era eso, como de, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Sí. Ya no los veo tanto, pero creo que siempre encuentran algún material, entonces más bien siempre me dicen, uy, sí, yo veo que usted pasa ocupada y pasa full y demás, y es porque ya les queda esa idea de que tal vez no hay una entrevista diaria, tal vez de lunes a viernes, pero siempre hay algo, o sea, siempre hay o historias de Instagram, o algún videito corto, alguna nota, algo así. Sí, o algo de poesía. Sí, estar como generando material, entonces creo que eso es lo importante, siempre que la gente sepa que puede encontrar algo nuestro en las redes,
más allá de un programa todos los días, sino como, ay, mire qué interesante un poema hoy, o hay un en vivo desde la feria en tal lado, ¿verdad? O fue al mercadito en Río Nuevo ahorita, que fui también y sacamos un videito, cosas así, o al Festival de Papalote, saben que iban a encontrar un material, entonces creo que ahorita la gente ya sabe que ahí estamos activos. Sí, como que entendieron que ya hubo un cambio en el concepto de solo el programa y ya están más bien atentos a ver en qué anda Andrea. ¿En dónde está? Sí, ¿En dónde saldrá? Sí. Y Andrea, vi que estuviste trabajando también el tema de deporte, que es algo, ¿verdad? Casi que opuesto a lo que tradicionalmente ha hecho Tardearte y lo que tradicionalmente has hecho vos. Ajá. ¿Cómo te sentiste entrando en este... ¿En qué? En el tema de deportes, del atletismo, y que has estado como cubriendo más desde la parte del... Creo que estuviste en radio, ¿no? Con la gente de Radio Cultural, siguiendo carreras de Chirripó y eso, sí. Eso es interesante porque eso no lo hago como Tardearte propiamente, lo hago como Andrea. Claro. Pero sí, la gente me relaciona, obviamente, ¿verdad? Pero sí tengo esa otra parte en la que como comunicadora, pues participo en transmisiones del Festival de la Luz o también de la carrera del Chirripó, que pasó ahorita en febrero, pero me llevan a mí sola, digamos, no como representando yo a mi Vas medio. en nombre de la otra marca, digamos. Exacto, voy con trabajos con los chicos de Radio PZCR, con Mauricio Mata, y con PZ Ahora, que es con Steven Arias, que son dos grandes comunicadores que tenemos aquí en Pérez Celedón, y que para ciertos eventos se unen y hacen un equipo impresionante de trabajo los dos, junto a otras personas que también se suman, y en eso me toman en cuenta a mí, ¿verdad? Entonces ya es algo más individual, lejos de lo que es Tardearte, pero mi trabajo en Tardearte es el que hace que ellos me tomen en cuenta. La carta de presentación, claro. Sí, totalmente, porque si yo no, o sea, de no estar haciendo nada en Tardearte, pues difícilmente tal vez me tomen en cuenta porque no estoy activa. Sí. Entonces, de alguna forma sí está involucrado Tardearte, pero cuando yo voy a esos eventos sí voy como aparte por mi, como comunicadora. Y a nivel personal, ¿te significó esto un reto realmente? ¿O como ya hacía lo de Tardearte fue como otra entrevista, lo mismo? ¿O sí hubo como una vara de, ok, esto es otro mood, es otro medio? ¿Cómo fue ese proceso más personal, digamos, de entrarle a algo que es, como digo, es polo opuesto, digamos, a lo que haces normalmente? Bueno, sí es un reto. Por ejemplo, hablando específicamente de la carrera al Chirripó, al Cerro Chirripó, ya fui el año anterior, el 2023, y fue un susto enorme en ese momento porque de hecho, yo estaba por ahí, creo que estábamos con el evento cultural, cierto, con el SINAC. Sí, ahí nos vimos. Fue mi primera vez ahí con ellos, con los chicos de PZ Ahora y Radio PZ, y fue un susto enorme. Me preparé como no tienen una idea, me leí todo lo que podía de la historia del Chirripó, de la carrera, ganadores y todo, porque tal vez yo no iba a hablar de esas cosas, pero sí necesitaba manejarlas. Tener como ese background. Sí, o sea, no podía ir así como sin saber nada, entonces yo ocupaba ganadores históricos, cuándo comenzó la competencia femenina, o sea, todo eso, manejarlo. Igual lo hice este año, refresqué cosas, porque como el deporte, como usted dice, no es algo que yo cubra, entonces pues sí hay cosas que no manejo. ¿Y vos crees que tener esta información sí te ayuda a la hora de cubrirlo, o es como más gusto tuyo de decir, tengo todo esto aquí por si ocupo sacar las cartas? Un poco de las dos. Un poco de las dos. Sí, yo tengo esa necesidad de sentir que estoy preparada, por si acaso. Pueden así nada más ponerme a leer saludos o a entrevistar gente ahí del público, que yo necesito saber que me preparé por si acaso. Y sí siento que me ayuda porque tal vez en la información vi el nombre de fulanito de tal y digo, ay, él es el administrador de tal cosa, o es un representante del SINAC, o para estar yo ubicada, o es de... o fue el primer ganador de la carrera. Sí, don Francisco Elizondo, el que ha participado en un montón de carreras, ¿verdad? Entonces todo eso a mí sí me ayuda, ¿verdad? De que, porque ahí sí es muy así, André, ahí está tal persona, o busca fulanito de tal, y yo tengo que estar más o menos orientada, ¿verdad? Para saber quién es qué, justo por esto de que es del campo deportivo y del atletismo, además, que no es algo que yo maneje. Y que es muy de nicho, además, o sea, yo que he estado como detrás de organizaciones de carreras, sí hay un público grande, ¿verdad? Pero sigue siendo un
tema de nicho, ¿verdad? De la gente que realmente le gusta esto y que está como detrás de... Sí, sí. Porque yo incluso, digamos, nosotros a nivel de organización, obviamente nos llegan los medios y nos ofrecen que los programas, que vale tanto y que todo esto. Y yo lo primero que hago es meterme al canal, a ver cómo están las vistas. Y algo que veo, digamos, es que, por ejemplo, un motocross versus una carrera de atletismo, hay un espacio abismal en cuanto al alcance, digamos, a nivel digital, pues, en vistas y todo esto. Pero sigue habiendo un público que es, yo siento que es como pequeño, pero muy fiel al tema. Sí, exactamente. Entonces, en eso, tomando en cuenta eso, y en mi caso, digamos que, como le digo, no me desenvuelvo tanto en el deporte, sí es un reto para no llegar así como totalmente ignorando el tema o como salir con algo que nada que ver o como muy desubicada, ¿verdad? Y siendo mujer, que siempre aparece ahí esta cuestión, ¿verdad? De que una mujer en cosas deportivas todavía a veces pasa. Entonces sí es un reto, sí es mucho de prepararse, sí me da miedo, claramente me da mucho miedo. Ahora en febrero pues iba más relajada que el año anterior, pero sí es una dinámica distinta a lo que yo hago en Tarde de Arte, porque ahí estamos hablando de más cámaras, de estar escuchando a los compañeros, de ver qué me está diciendo Tavo, qué me está diciendo Mau, qué me está diciendo Steven, de estarme monitoreando, de que no me servía aquí el monitoreo, entonces estaba como, eso fue un reto, estaba a punta de señas, ¿verdad? Porque no me sirvió, de estar con un compañero compartiendo las entrevistas, entonces ya es una dinámica distinta, pero muy bonita, porque es como estar muy, muy activa. Sí, es salirse completamente de la zona de confort, porque a fin de cuentas en Tarde de Arte sos vos la que manda, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, soy mi jefa, me autodirijo. Ajá, exactamente. Usted dice, si cometió un error, ¿qué importa? Fui yo, digamos, no estoy echando a perder el programa de toda una empresa que hay detrás, o, ¿verdad? Porque genera un montón de compromiso, me imagino, el saber que está representando una marca que no es... Que a fin de cuentas yo creo que ya la gente asocia Tarde de Arte con Andrea, ¿verdad? Sí. Es algo como que está muy ligado. Exacto. Entonces es como, también tiene como las entrevistas de Tarde de Arte, tienen como esta hora muy natural, ¿verdad? De un poco como un tipo podcast que es como una conversación. Sí, más relajado, digamos. Exacto, y eso es como más formal, más tal vez como de ir al grano, porque son entrevistas más cortas, ¿verdad? Eso también, ¿verdad? El manejo del tiempo es ahí era, André, no haga las entrevistas tan largas. O especialmente como eso, ¿verdad? Tal vez es que yo me emociono, entonces hágalas un poquito más cortas, o entonces ya me hacían señas o no, siga, ¿verdad? Entonces sí es como de estrés, pero se aprende muchas cosas, ¿verdad? Incluso que me decían, ubíquese así o no de esta forma o evite hacer tal cosa, entonces... Sí es estar muy abierta también a las observaciones de personas que tienen más tiempo que yo y más experiencia y más de todo en esto de la comunicación, o a veces tal vez no más, simplemente tienen un conocimiento diferente al que yo tengo. Sí. Y es aprender a escucharlos a ellos, ¿verdad? Y aprendo mucho, de verdad. ¿Y qué tanto te cuesta dejarte guiar? No me cuesta. Nada. Suena seguro un poco humilde decir eso, pero, sí. Pero no, vieras que, bueno, habría que preguntarle a los chicos, pero sí cuando yo voy en plan de voy a trabajar con alguien más, yo digo, ok, ellos son los encargados de esta producción. Sí, dígame qué hago. Exacto, yo les digo, Steven, ¿dónde me ubico? ¿Salió bien? Mau, estoy saliendo bien, suena bien, porque yo entiendo que los que están a cargo son ellos. Yo no puedo llegar ahí como jugando de viva y de yo Tarde de Arte, ¿verdad? Y porque no es mi espacio, es el de ellos y los respeto mucho a ellos. Entonces creo y siento que sí me dejo guiar fácil. Además prefiero que lo hagan, digamos, que me digan, hágalo aquí, ubíquese allá, el sol donde le pegue. A los camarógrafos les hago súper todo el caso del mundo porque ellos son los que saben. Entonces yo, ¿dónde pega mejor el sol? Está haciendo mucha sombra, el fondo, ¿cuál es mejor? Entonces sí paso como mucho viendo a los chicos de las cámaras porque ellos son los que están ahí viendo todo. Sí, ellos son los que saben qué está pasando afuera. Exacto, sí, ya estamos hablando de una transmisión mía y yo trabajo con recursos diferentes, hago las cosas de una manera distinta, trabajo sola, entonces pues ya sí, si yo voy yo a transmitir algo, sí lo hago a mi estilo y con mis formas y todo, pero creo que sí es muy necesario cuando trabajamos con otras personas aprender a escucharlos y tener como eso de tener la mente abierta, digamos. Sí. Y André, en otras áreas, ¿qué retos has tenido, digamos, que se te vengan a la mente en estos 2 años de
como de cambiar el sistema de tardearte, de meterte en otras áreas, porque además de deporte has estado como cubriendo más eventos culturales, más ferias, ¿verdad? Todo esto. ¿Cuál ha sido tal vez los principales retos que has encontrado ahí? O sea, seguir trabajando en Tardearte sola o cómo. A nivel general o a nivel más personal, que vos digas, ok, esta parte aquí, como empezar, qué sé yo, a hacer un tipo de programa diferente o algo que te haya implicado un reto de decir, ok, tengo que prepararme, tengo que echarle mente o tengo que aprender a hacer algo que no sabía hacer antes. En estos 2 años te has encontrado como en esa situación. Sí, bueno, ahí me dice si le respondo bien, pero... Okay. No hay respuestas buenas ni malas aquí, eso es lo bonito del podcast. Sí. Creo que en estos 2 años ha sido una mezcla entre reto a nivel personal y a nivel laboral, que es como comunicadora. En lo personal, que ha sido, sí, trabajar más sola, y creo que lo hablamos un poco en el podcast anterior. Sí, que pasaste de trabajar con Pablo exacto, a trabajar sola. A trabajar sola. Entonces, cuando usted me hizo esa grabación, en ese momento estaba yo en ese año de transición, de adaptarme, de entender muchas cosas. Emocionalmente ese año fue complicadillo para mí por eso, porque él se fue a trabajar lejos. Y sí fue como no sé, fue como un entenderme yo en el mundo sin él tan cerca, ¿verdad? Físicamente, porque siempre está. Sí, pero estabas acostumbrada a que siempre estaba Pablo, ¿verdad? Por ahí detrás. Sí, yo se lo dije también meses después, yo le dije, uy, vieras qué falta me hizo al inicio, los primeros 2-3 meses, era que yo iba a tal soda y me acordaba cuando iba con él, o iba al parque y me acordé cuando íbamos a la feria del libro, o entonces sí me pegó muy duro los primeros meses como eso de, como que los lugares me recordaban mucho a cosas que había hecho con él, ir a grabar o ir a hacer tal cosa. Y en medio de todo eso pues estaba Tardearte, era empezar a hacer yo todo sola, a moverme sola, a aprender a instalarme sola, a solucionar cosas que aparecen así imprevistas sola también. Y ya la gente me decía, ay, qué carga, ¿cómo hace para armar todo el equipo usted sola y grabar? Y yo de ahí tocó, ¿verdad? Sí. Antes no lo hacía, antes era Pablo me ayuda, Pablo hace tal cosa, Pablo está conmigo. Entonces tal vez como en este periodo fue mucho eso a nivel personal, laboral, y a nivel de, que como de otros retos, sí ha sido mucho lo que mencionó ahorita de mantenerme creativa. Pero no obligando mi proceso creativo. O sea, yo no voy a grabar un poema porque tengo que sacar un poema un jueves, por ejemplo. O una cápsula literaria porque tengo que sacarla. O sea, no puedo porque siento que no sería honesto. Siento que estaría sacando un material porque tengo que sacarlo, ¿verdad? Claro. Y yo prefiero que cuando grabo un poema, como hace poco que saqué uno de la mujer, lo grabé porque me nació hacerlo, porque tenía las ganas de hacerlo, ¿verdad? Más allá de que tiene que haber una sección sí o sí de, porque como son cosas más del alma, digo yo, como un poema no se lee por leerlo, claro, o un cuento no se lee por leerlo, sino que yo siento que es cuando uno, ¿verdad? Tiene eso ahí. Entonces esa parte como sí tratar, ok, de respetar mi proceso creativo, de hacer las cosas cuando siento las ganas de hacerla, pero siempre estar haciendo algo. Sí, no dejarlo a que surja espontáneamente cuando sea, sino que como tenerlo siempre ahí presente. Sí, así como hay, digamos, como temporaditas que me da por sacar cápsulas literarias y las saco. Y ya luego dejo de hacerlas y luego las retomo. Y tal vez en el tiempo en que no hice cápsula literaria, hago poemas. ¿Y esa cápsula literaria que lo que hace es como explicar un libro? Sí, hablo de un libro, preferiblemente de uno que yo haya leído. Está difícil como hablar de un libro que uno no ha leído. Sí, que uno no ha leído, pero sí, entonces por eso también no es como que las pueda hacer todo el tiempo porque leo a cierto ritmo, ¿verdad? Entonces sí trato de que sean de libros que haya leído o que esté leyendo o que haya leído hace mucho tiempo y entonces busco como ahí un poquito de reseña para refrescar y lo hago, pero entonces cuando no hago cápsula trato de estar haciendo otras cosas, como estar yendo a muchas ferias o estar yendo a grabar tal cosa o estar sacando algo, porque esa parte tal vez es como la más bonita porque, no sé, como que me he dado cuenta que soy muy creativa, pero también esa cuestión, ¿verdad? De sentirme motivada para hacerlo. Claro. Es complejo a veces. Es complejo, sí. A mí me pasa con la vara de escribir canciones. Ajá. Que le decía hace un rato al Van y lo he mencionado un montón de veces, que tengo como un grupo ya de canciones que están ahí
compuestas, con letra, con música y todo, pero no están grabadas. Y siento como que yo agarro la guitarra y es como, la agarro, toco 10 minutos y la pongo otra vez ahí porque siento como que nada fluye nuevo hasta que no saque esa vara que tengo ahí guardada, ¿verdad? Y me pasa incluso con los podcasts. Yo he estado repitiendo invitados porque qué sé yo, la mayoría de los que he estado repitiendo tienen más de 2 años que no los veo, con los que no hablo, nada más veo como... Lo que hacen. Como, sí, como de ahí en el celular lo que hacen. Y entonces siento como que si no hay ese interés, esas ganas de saber qué está haciendo Andrea, ¿verdad? De sentarme a conversar con esa persona y tener un interés genuino, pierde completamente el sentido para mí, ¿verdad? Seguir haciendo el podcast, incluso conocer gente nueva, ¿verdad? Que fue la excusa inicial para continuar el proyecto. Entonces, sí, es como a veces un reto ver, ok, ahora quién invito que me parezca interesante o con quién repito que esté activo, que esté haciendo cosas, porque podría repetir con todos, pero no todas las personas que han pasado por el podcast están hoy haciendo... algo diferente, tal vez. Sí, tal vez diferente o incluso muchos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Sí, entonces ya es como difícil, madre, venga, hablemos y es como... Sí, o personas incluso... No sé si la gente lo nota, pero yo lo noto a la hora de hacer la edición y de subir los episodios, que hay gente con las que la conversación fluye natural, orgánica, digamos, y hay gente con la que yo tengo que estar todo el episodio adelantándome más bien a ver qué le estoy preguntando, porque contestan 3, 4 frasecitas y se acabó, ¿verdad? Entonces son entrevistas más complejas y yo digo, puta, sacar una segunda entrevista de aquí... tengo que sentarme a casi escribirla con guión, mientras que hay personas con las que fluye demasiado sencillo, ¿verdad? Sí, depende mucho del invitado, digo yo, ¿verdad? Y ya uno sabe, digamos, si yo invito a fulanito de tal y sé que ya por naturaleza es una persona que tal vez no habla mucho, ¿verdad? Que es más escueta, dice uno, pues ya uno va preparado para más o menos como, que esperar. Como una lista de temas, por lo menos mentales, de qué tener por ahí. O ha preparado que va a ser más corta la entrevista. Sí, también porque yo, por ejemplo, soy uno que donde me pongan a hablar, tienen que callarme más bien. Pero sí, hay gente que a veces es como muy introvertida, incluso, que qué sé yo, pasa mucho con artistas, con músicos, digamos, que son muy buenos en lo que hacen y en el estudio a veces son unos monstruos o en la tarima, pero a la hora de sentarlos como en una entrevista como que, no sé, se inhiben o tal vez no, puede ser comodidad o hay muchos factores que juegan a fin de cuentas en una entrevista, ¿verdad? ¿Y cómo haces para no repetir tanto, digamos, en Tardearte? Porque también abarcas como muchos temas, no es solo artistas, sino que te metes también con emprendedores, con gente que esté organizando eventos y todo esto. ¿Cómo escoges a quién ir llamando a las entrevistas o cuáles son esos criterios como decir, ok, le toca a Isaac por 5ª vez o que ya yo no sé ni cuántas llevo en Tardearte, yo creo que ya son como 4, ¿sí? No sé si será el que más me repito. Bueno, yo creo que hay otros que repiten más. Sí, hay otros. Usted está como en esa lista de los 10 que más ha ido, yo creo. No, bueno, siempre yo le pido mucho a Dios que me ilumine porque es saber llevar, ¿verdad? Como usted dice, a una persona que tenga... Con que sacarle. Sí, o sea, como que esté en algo, como que esté haciendo algo preferiblemente. Entonces me pasa mucho o que me preguntan así como, Andre, una entrevista, entonces pues yo casi siempre les digo que sí, ¿verdad? Porque siempre y cuando se apegue a lo que nosotros comunicamos, todo bien, que es arte y cultura, y ahí van los emprendimientos también. Entonces pasa mucho que la gente nos busca, ¿verdad? Así como, ay, me gustaría, sería posible, ¿cómo funciona? Entonces lo hacemos así. Y en cuanto soy yo buscando temas, sí trato de estar muy en redes, viendo los eventos que hay. En algunos momentos tenemos muchos eventos aquí en Pérez Celedón, hay momentos en los que no, entonces ahí es cuando más se complica, pero como este mes de marzo, febrero-marzo, que hemos tenido tanto, que bueno, esta carrera de Chirripó, pero ahí yo no cubrí nada, como Tardearte, o que muchas ferias de emprendimientos, o que muchas actividades de tal cosa, muy seguidas, entonces yo siempre busco como eso. Ya tengo como páginas de fijo que sigo para saber cuándo viene tal evento, qué es lo que van a hacer. Entonces, eso me ayuda mucho y obviamente que sean páginas acorde a lo que yo hago, digamos, a lo que yo comunico.
Y así es como trabajo, mucho en Instagram, mucho en Facebook, viendo qué están haciendo, quién saca una canción nueva, quién saca un libro nuevo, entonces yo los contacto. Pero sí trato como un poco lo que usted hace, ¿verdad? Como estar viendo qué hace la gente e invitarlos al espacio para que presenten su trabajo. Algunos sí vienen más seguido. Digamos, por ejemplo, no sé, a un Albán lo puedo entrevistar 2 veces al año o 3. Sí, o Ampel, le he visto que repite mucho. Ajá, también a él, de hecho, lo tengo pendiente de traerlo acá. Sí, él de fijo tiene mucho que contar. Miguel Castro también es uno que viene de 2, 3, 4 veces al año. Bueno, en Trincheras también, con Natasha y con el mismo Albán varias veces al año de fijo. Entonces, aunque repiten, no siempre es la misma información. Sí, Porque Miguel me puede estar hablando de un disco colectivo en diciembre y en mayo me puede estar hablando de una canción que sacó ahí por aparte con alguien más, ¿verdad? Entonces, sí es uno como estar viendo qué está haciendo la gente y decir, ya usted vino, pero venga otra vez para hablar de este nuevo proyecto que está haciendo. Sí, más o menos como todas las veces que he salido yo siempre estoy hablando de algo diferente. Sí, o sea, usted me estuvo hablando de la Raid Podcast hace poco, el año pasado creo que fue. Me parece que estuvo en creo que a inicios. A inicios, me parece. Y podríamos estar hablando ahorita de otro proyecto diferente, de este otro podcast que sacó o de un evento en el que está. Entonces la gente que está trabajando en cosas siempre pues se puede hablar con ellos, ¿verdad? ¿Y te ha pasado que hay personas que, qué sé yo, que sacan una canción, las invitas y llegan y de repente no sacaron más música? Porque a mí eso es algo que le echo como mente, digamos, y que me preocupa a veces de decir, porque yo siempre me empiezan a aparecer, qué sé yo, que un artista nuevo o que esto. Y yo lo que hago es que los dejo ahí, los tengo mapeados, pero hasta que no vea que tienen un proceso de que realmente están comprometidos, porque, por ejemplo, entrevisté es una de esas entrevistas que se perdieron con Atom, que él produce prácticamente todo el género urbano, ¿verdad? Camper y Celedón. Y me decía que tal vez de 80 artistas que llegan a grabar, siguen 10, 15, digamos, que continúan y muchos se quedan en grabé una pieza y ahí me quedé, digamos. Y a nivel de contenido, yo siento que eso, está todo es como darle la oportunidad, pero no funciona como a nivel de contenido porque no hay como carnita, digamos. Porque yo siempre pienso en sacar 1 hora de contenido de cada invitado. Y de repente por una canción, ya a los 20 minutos nos quedamos sin temas de conversación. Es como... Sí. Entonces yo trato como de, veo, y si siguen trabajando, si siguen continuando, ok, madre. Sí, ¿verdad? incluso puede hacer como un poco ese recorrido después de, cuando sacó esta canción y luego la segunda, y como con los chicos de Decibel, por ejemplo, que hablábamos ahorita antes de iniciar, que ya hemos seguido como el proceso de cuando sacaron su primera canción original, luego la segunda, ahora con la tercera, entonces ya, sí, tal vez es diferente porque hay más de dónde sacar puntos para hablar. Creo que también una diferencia muy marcada entre esto que hago yo y lo que haces vos es que el tuyo es temporal y el mío es completamente atemporal. Porque digamos, como podría este podcast que estamos grabando hoy salir mañana, que no va a pasar porque no la doy tanto editando, pero por lo general se llevan, qué sé yo, del día que se grabó a veces se llevan 22 días, un mes para que salga el episodio. Entonces si yo traigo a alguien para que promocione la nueva canción, cuando salió el episodio ya la canción probablemente ya hay 2 o 3 más arriba, es que es alguien que está muy activo, o ya la canción pasó como su pico, su boom, que es algo que aprovecha más tardearte. Exacto, sí, somos más como del momento, preferiblemente, de cuando sale tal canción, o se va a hacer tal evento o tal cosa, sí somos mucho de informar a la gente de eso. Si usted saca una canción, decir hoy o ayer o esta semana sacó la canción, ¿verdad? Entonces sí, como aprovechar ese momento, y lo suyo sí es más como de que las personas lo puedan escuchar en cualquier momento. Y lo que su invitado dijo, que se mantenga vigente. Se mantenga, sí, porque no hay una cuestión de tiempo. Yo no digo, hoy estamos tal día, de tal mes, de tal año. Bueno, sí, del año se supone, ¿verdad? Se entiende cuándo es, pero no se especifica qué día se está grabando, cuándo, o en qué fecha del año estamos. No, incluso yo, por ejemplo, hoy grabo 3 entrevistas, entonces es imposible que las tire todas el mismo día, y además me quedo sin el contenido de un mes, ¿verdad? Como que no funciona, pero... No sé a qué quería llegar con esto, pero no sé cómo, vos que estás también muy metida en esto, cómo ves el mercado del arte camper, ¿verdad? O sea, ustedes tienen ya 7 años, 7, ¿verdad? Cubriendo esto, y creo como que
no sé cómo lo ves vos, pero yo he visto, por ejemplo, desde hace 3 años, como que empecé a seguirle el rumbo. Ha crecido un montón y están saliendo propuestas súper interesantes y hay un montón de gente breteando un montón de cosas. ¿Cómo ves vos esa transformación en el tiempo de la escena artística acá en Pérez? Bueno, yo creo que sí he visto una participación muy activa de personas jóvenes. Ajá. Por esto, décadas atrás, por ejemplo en el campo literario, teníamos ya ciertos nombres de personas, de escritores y escritoras que todo el mundo conoce. Sí, los consagrados. Sí, sí, los que ya están súper posicionados, un don Luis Enrique Arce, una Marta Barbosa, un Alberto Fonseca, un don José Francisco Quiroz, ¿verdad? Personas que iniciaron los movimientos literarios allá en los 70, o sea, todo eso, y que tienen una trayectoria impresionante. Uh-huh. El tema es que ellos, ¿verdad? Eran como los representantes en gran parte de lo que es la literatura durante mucho tiempo. Entonces, tal vez costaba ver un poquito más a la gente joven acercándose a ellos o como trabajando en conjunto. Y al menos lo que yo puedo decir de los 7 años que tengo comunicando arte, y por dejar este ejemplo de la literatura, es que no solo están ellos que siguen trabajando, estas personas que mencioné y otras que siguen creando cosas, que siguen publicando material, sino que también gente joven se ha acercado, no sé, a la Asociación de Escritores, gente súper joven, adolescentes de 20 años también, personas como por ahí, adultos jóvenes, a asesorarse de, bueno, de don Luis Enrique o de don Alberto o de Adams o de todos ellos para sacar su libro. Y sí he visto mucho eso, que mucha joven ha sacado su primer libro, porque los he entrevistado también. Claro. Y eso para mí es lindísimo. Y no sé, desconozco si décadas atrás eso pasaba, que una persona de 18 años ya tuviera un libro, una biografía, sí, un poemario. Tal vez sí pasaba, pero no era tan visible. Sí, exactamente. Uno no puede decir que no pasaba, pero tal vez no era tan visible. Sí. Entonces, respondiendo a su pregunta, creo que sí veo más la participación de las personas jóvenes y eso a mí me alegra porque creo que esto se enriquece en la medida en la que participe gente de diferentes edades. Necesitamos la experiencia de la gente que tiene toda la vida haciendo libros o música o pintura, pero también necesitamos gente joven que venga a mostrar su arte también. Y que por lo general traen ideas nuevas, renovadas, ¿verdad? Sí, sí, formas diferentes de ver la vida, ¿verdad? También, porque no es lo mismo una persona de la generación de los 80 o de los 70 o de más antes o después a alguien que nació en los 2000. Sí, ¿verdad? Totalmente. O finales de los 90. Sí, nacen en mundos que ni siquiera, o sea, uno se pone a analizar un poco cuál era el contexto del mundo en los 80 y cuál es el de la gente que nació en el 2000 y son polos opuestos, o sea, son mundos completamente diferentes. Totalmente, perciben todo, la vida, el amor, todo lo conciben, ¿verdad? Lo ven diferente, entonces sí es muy necesaria como esa variedad de gente, pero sí creo que se ha fortalecido mucho. Sí, y creo que hay un pelotón grande de artistas en los 20s, así, con sus 20 años, tiernitos, haciendo cosas muy interesantes, como por ejemplo los chicos de Decibel. Sí. Que yo, por lo general, cuando estoy como en eventos de música o en estas varas, tiendo a sentirme viejo. ¿De verdad? Porque me doy cuenta, claro, es que yo ya casi llego a los 30, creo que no ando tan largo ya a los 30, y la mayoría de sus compas tienen 21, 22, 23. Sí. Uno que otro por ahí están en la misma edad mía, digamos, pero cuesta encontrar gente que esté más vieja, digamos. Qué sé yo, que tal vez Albán o esos compas los Ortega. Que están más grandes, sí. Que están más grandes, pero es porque ya ellos uno los identifica como personas que tienen mucho tiempo trabajando en esto, ¿verdad? No son talentos nuevos. Pero a la hora de que uno empieza a encontrar esos talentos nuevos, que además yo estoy como en ese grupo de talentos nuevos, ¿verdad? Que apenas estoy empezando a producir y a sacar la música, siento como que a veces ya yo digo, pucha, yo creo que ya me dejó el tren, porque vean lo que están haciendo estos madres y yo, pero después lo analizo mejor y digo, es un fenómeno muy interesante que yo creo que a futuro va a posicionar a Pérez como un lugar, un centro donde sucede muchísimo arte. Sí, totalmente. De hecho, ahora que dice esto de los chicos de Decibel, ellos andan como por los 22 años, yo creo. Entonces, cuando fueron a Tardearte a promocionar su canción Tóxica, creo que era, entonces me decían que salió a partir de una situación personal y no sé qué. Y entonces me cuentan, ¿verdad? Más o menos cómo fue todo el trasfondo del tema amoroso.
y que fue así súper dramático y muy fuerte. Y no sé, tenían como 17, 19 años cuando les pasó eso. ¿Y cuántos años tiene ahorita? 22 y uno, pero como o sea, sonaba algo tan fuerte que yo diría, y tiene 25 años, ¿verdad? Sí. Pero fue algo tan intenso que vivió el muchacho, siendo más jovencito, que uno dice, y con 22 años, y ya saca esa canción que dice como de un montón de cosas. Sí. Entonces uno sí se impresiona de lo que la gente tan jovencita está haciendo, ¿verdad? 20, 21, 22 años ya sacando ese tipo de canciones tan bonitas y con un mensaje de verdad que cualquier persona yo creo que se puede conectar. Y uno casi a los casi 30, sí. Pero eso es lo bonito, yo creo que cada quien vive un proceso diferente. Y entender que si ellos están haciendo eso ahorita, por hablar de los chicos de la banda, tan jóvenes, es porque ese es su proceso. Y si está sacando su música ahorita, sí, claro, es un proceso aparte. Son procesos aparte, ¿verdad? Y eso es yo creo que eso es lo lindo, como le decían, la variedad en la edad, en las experiencias y en lo que cada quien vaya publicando, ¿verdad? Sí. También. Sí, yo los chicos de Decibel hace rato que los quiero entrevistar. Lo que pasa es que no quiero como traer solo a Elian, porque ya les viro como campesino y tenemos el proyecto Maiceradas. Ajá. Y entonces ya es como mucho Elian en el canal. Y quiero como darle cara también a los otros compas, ¿verdad? Como ese espacio, pero el estudio acá no se presta para tener 5 personas en el mismo lugar, ¿verdad? Y entonces sí, he estado haciendo la mente a ver cómo hago para meterlos a todos en un mismo espacio, porque veo que vos como que les pasas el micrófono. Sí, es que esto es más producido, ¿verdad? Sí. Pero sí, en Tardearte es micrófono y ahí lo comparten lo pasan y todo, porque sí tuve la oportunidad de hablar creo que con todos los integrantes en las 2 entrevistas anteriores, entonces eso es muy bonito porque es escucharlos a todos, porque la canción no significa exactamente lo mismo para Elian que para Ale, claro, por decirle algo. Entonces sí me gusta mucho como tener las voces de todos. Sí, y, sí, a mí lo que me come es lo técnico, porque un día hacen un en vivo en Instagram y yo me meto a verlo. Madre, Chaco, métese al en vivo. Y entonces ya me meto y estábamos ahí, madre, ¿qué? ¿Cuándo nos va a invitar al podcast? Y yo es como, madre, desde hace rato quiero, pero no tengo el equipo para hacerlo. Claro. Sí, es complejo, digamos, principalmente porque aquí es que me gusta el estudio porque es un ambiente muy controlado respecto al ruido y trabajo muy tranquilo. Sí, es muy bonito. Sí, es un estudio muy, muy cálido y caluroso también, pero es otro tema. pero sí, y es muy interesante porque creo que ellos y el proyecto de Vampel son como los únicos en el género del rock que están súper activos acá en Pérez. Sí. Porque hay mucho urbano, digamos, urbano hay un montón, pero como en ese género que es un poco más, en este momento la historia es más underground, digamos, que como hubiera sido hace casi 30 años, digamos. Están haciendo un trabajo súper interesante. Sí, estar publicando material con más frecuencia, ¿verdad? Ya les hicimos mucha publicidad a los chicos de Decibel. Compartan este video, madre, Compártanlo. Sí. Andri, ¿qué dirías que es lo que más te ha enseñado en estos 7 años de hacer comunicación? A escuchar a las personas. A escuchar. Sí. Me di cuenta que me gusta mucho escuchar a la gente, que las personas siempre tienen algo para contar, que es un poco lo que estábamos hablando ahorita, invitar a las personas y todo. Eso, que la gente quieren decir lo que están haciendo, quieren compartir cómo se sienten, y bueno, relacionado a lo que yo hago, que es articultura, comunicar eso. Entonces sí me ha enseñado mucho a escuchar y a ver la vida a través del arte también. O sea, a ser todavía más sensible de lo que ya podía hacer antes de Tardearte, a respetar mucho el trabajo de un artista, que siempre creo que lo he hecho, pero como a dimensionar más el trabajo que lleva una canción. O a dimensionar más desde dónde viene. Exacto, entender el esfuerzo, el tiempo, todo lo que significa publicar un libro, o hacer un evento, o cualquier otro punto, digamos, de lo que estemos hablando en arte y cultura. Entonces, como al estar tan cerca de la gente que está haciendo estas cosas, me ha ayudado a verlo desde un lugar distinto, digamos, a respetar más y a defender más lo que las personas en Pérez Celedón hacen en la parte del arte y la cultura. Sí, qué valioso eso. Yo siento que
cuando uno habla de arte, si es alguien muy bueno que lo hace, como que cuando usted lo ve como un observador, tiende como a idealizarlo demasiado, ¿verdad? Cuando es una persona que usted dice, madre, qué bueno ese brete. Sí. O muchas veces pasa lo contrario, que es una persona que saca una canción y usted, sí es una canción, y listo, ¿verdad? Pero cuando uno está como de este otro lado, de tratar como de humanizar, que es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Como sacar el artista del personaje del video, que lo hablaba con el episodio que sale justamente hoy con Grayot, que muchas veces el artista, ¿verdad? En el video entra en un personaje para que el video tenga ese enganche, ¿verdad? A la hora de hacer un videoclip, por ejemplo, estoy hablando de música. Pero cuando lo sacas de ese video, es muy interesante conocer todo el trasfondo que hay detrás de estas personas, ¿verdad? Sí, 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 exacto, yo creo que la gente a veces, y la gente me incluyo, porque a veces no tenemos tan claro lo que un video, lo que una canción, ya cuando se publica todo el proceso que llevó. No es solo que la gente va y toca y están los instrumentos y suena súper bien, sino es toda la preparación, toda la logística, todo el día de grabación, y a veces que hasta lo tienen que hacer en varias partes, Claro. O repetir algo, o arreglar algo, lo que sea. Eso hablando solo de la música, ¿verdad? Pero igual en la parte literaria... Sí, por ejemplo, escribir un libro, eso son meses. Son meses, es mucho de estar en revisión, mucho de que no es solo como, ay, Andrea escribió muy bonito y así lo va a publicar, sino que es también dejar que alguien más, un filólogo, otras personas opinen y vean, ¿y por qué no le cambié tal cosa y demás? Entonces también es exponer mi trabajo a otras ideas y revisiones y todo eso. Ponerlo a prueba, casi. Sí, ponerlo a prueba y que al final ya quede un producto, ¿verdad? Una obra que se publique. Entonces, sí, o sea, a veces no nos damos cuenta de todo el trabajo que algo lleva, pero está bien, creo que las entrevistas y como este tipo de espacios permiten que la gente vea las cosas ya desde otro lugar. Tal vez alguien que me escuche a mí ahorita de pronto pueda entender cosas que no se ven en mis transmisiones, en las entrevistas donde yo no me muestro tanto yo, no hablo tanto yo de cómo me siento o de lo que me ha pasado o de lo que he aprendido. Yo simplemente estoy ahí para comunicar o ayudar en el proceso de que Isaac diga tal cosa o Albán comparte tal cosa, pero no me abro yo tanto personalmente porque no es el espacio para hacer eso. Claro. Sí, ¿ves? Entonces, tal vez alguien que sigue Tal de Arte me escuche aquí ahorita y tal vez algunas cosas que dije es como, ya, como que lindo, ya siento una cercanía diferente con ella, o ya entiendo más lo que hace, o ya sé que no es tan fácil como parece que es hacer lo que ella hace, ¿verdad? También, entonces... Claro. Sí, yo creo que esos son uno de los papeles primordiales de la comunicación, ¿verdad? Del arte, porque es muy loco, incluso... No sé qué tanto te gusta a vos la música vieja, digamos, pero a mí antes me gustaba mucho y era como muy difícil, qué sé yo, encontrar una entrevista de un Gustavo Cerati, por ejemplo, porque el ser un artista se convertía como en algo casi mitológico de que solo lo ves en un escenario y lo escuchas en el disco. Y hoy incluso como que se invirtió la situación, ¿verdad? Y ves todos los artistas siempre súper mordidos en Instagram y te voy a contar la historia de cómo creó tal canción. O, hola, yo me llamo tal y he dedicado mi música, ¿verdad? Entonces como que cambió esa relación que tenían figuras como un Michael Jackson, que eran súper aparte, nadie las conocía, nadie sabía qué pensaba, qué quería. Hace poco escuchaba que una vez Michael Jackson tuvo que cerrar un supermercado para poder ir a hacer compras al supermercado y vivir la experiencia de ir al supermercado. Y uno es como, madre, eso es básico, ¿verdad? Entonces, como que se transformó mucho esta figura del artista mitológico rockstar a un artista que necesita más bien estar cercano a su público, porque la oferta de arte que hay hoy, no en Pérez, sino a nivel global, es enorme. Sí, tienes razón. Ahora, digamos, pensamos en gente que se dedica a la música ya a nivel internacional y tal vez ya tenemos más información de ellos que de otros artistas y otros artistas de décadas atrás, de otra generación, porque el contexto era diferente, ¿verdad? O sea, era como que no existían las opciones que tenemos ahora en redes sociales, por ejemplo, las mismas historias de Instagram, que usted se va al Instagram de X artista y tal vez si es alguien que pasa muy activo, pasa compartiendo qué hace, a dónde va,
cómo va la producción de tal canción, qué sé yo. Sí. Entonces ya eso nos da una sensación de cercanía, digo yo, porque al final no todo el mundo muestra realmente lo que son o lo que viven, y nos pasa a todos. Sí, claro. Pero sí ya es como, ya sentí que siento que lo conozco. Siento que lo conozco, qué le gusta, dónde le gusta ir, qué le gusta hacer, por lo menos una idea superficial. Sí, ¿verdad? incluso la forma en la que se comunica el arte ha cambiado un montón, porque, bueno, yo por ejemplo que sigo mucho el contenido que se hace en México, ve uno que cuando un artista está por sacar un álbum o por hacer una gira de conciertos, ya no hace gira de medios a televisión, que muchas veces creo yo que ese era el problema del por cual el artista se volvía tan mitológico, y es que a la hora de que llegaba a televisión no habían preguntas que realmente atraparan, sino era como, ¿y cómo te has sentido haciendo el último álbum, verdad? Y no se conoce al artista, sino es como preguntas muy encajonadas, muy, ¿verdad? Muy como de paquetito de palomitas. Sí. Mientras que hoy lo que hacen son giras de podcast o giras a temas de contenido digital, donde tienen 1 hora para sentarse a hablar, a veces 2, 3 horas, ¿verdad? Porque yo es que lo dejo en 1 hora para no aburrir, pero hay gente que hace pues, 2 horas. 2 horas, 3 horas. Sí, o sea, yo me tiro episodios de 4 horas de Jordi Wild ahí entrevistando a un astronauta, una cosa por el estilo. Y como que cambió esa forma también de acercarse al público, ¿verdad? De llegar a la gente, un poco porque la tecnología lo permite, y creo que también un poco porque se volvió una necesidad para el artista poder estar cercano a la gente. Y que yo creo que es necesario, porque ahora que usted dice esto de las entrevistas que uno puede encontrar en todo lado, no solo es la clásica entrevista así o conversación de podcast, sino que también uno encuentra espacios donde hacen dinámicas o se ríen, o ¿verdad? Entonces ya eso lo hace más relajado, y entonces todavía siento que conozco más a Isaac o que conozco más a Planeta y tal, pero sí es necesario porque también me permite incluso entender la canción que publicó, entenderla de dónde vino, desde otra óptica. Sí, qué sintió, por qué vino de donde vino, qué cosas influyeron en que esa canción quedara así, ¿verdad? Con ese sonido, con esa letra, con ese video. Entonces sí acompaña más el material que la persona saque. Claro. Hablando de la música, pero aplica para todo. Aplica para todo, sí. Sí, incluso, o sea, conoce uno facetas de este artista que no se muestran en la música. Por ejemplo, qué sé yo, hay personas que de repente son raperos muy consagrados y buenos, pero que son tremendamente cinéfilos. Sí. O que tienen un conocimiento brutal de una especie específica de perros. O, ¿verdad? Cosas... O que les encanta cocinar y son buenos cocinadores. Exactamente. Un día, por ejemplo, escuchaba un pequeño fallo, nos disculpan. Sí, que un día escuchaba una entrevista que le hicieron al director de la Orquesta Filarmónica, y que el man hablaba de que la música, que es a lo que se dedica, es la tercera favorita. Porque primero están el cine y la comida, por ejemplo. Y uno dice, qué interesante pensar, uno pensaría, o tendría a pensar que una persona que dirige una orquesta filarmónica, su pasión principal iba a ser la música. ¿Verdad? Y resulta que no, que le gusta más el cine y la cocina, pero no los hace, sino que los tiene más bien como ese gustito de personal, ya sea que le guste cocinar o que le guste ir a comer a un lugar más refinado, lo que sea. Sí, pero al final la música es lo que le apasiona, pero es lo que hace, es su trabajo. Sí, es el trabajo, sí. Y yo creo que todos tenemos como el trabajo y cosas aparte que nos gusta hacer solo porque es divertido o entretenido hacerlas. Sí, totalmente. Sí, porque si no, ¿qué sentido tendría la vida? Sí, a mí me pasa, yo disfruto ver mucho películas, soy súper peliculera, y escuchar música en mi casa, y eso es lo que a mí me gusta hacer, ¿verdad? Sí. Pero es diferente a lo que yo hago, que es andar en la calle haciendo entrevistas y todo eso. Entonces sí, cada quien tiene lo que le gusta hacer a nivel personal y a lo que se dedica, que también puede que le guste, pero es diferente. Sí. André, tengo una sección que incorporé al podcast que no estaba cuando habías venido la vez pasada, que son preguntas rápidas. La pregunta es rápida, la respuesta no tiene realmente que serla. Y la primera es, ¿cuál ha sido el peor consejo que le han dado desde que empezaste a hacer comunicación? ¿El peor consejo? El peor consejo. ¿El peor consejo porque haya sido malo de entrada o porque yo no lo haya aplicado bien? Véalo por donde le parezca. Mi intención es el peor consejo que le han dado, que le han dicho que es un consejo que usted le dan y que usted dice, nah, eso no tiene sentido. O funciona también si es un consejo que le dieron que es muy bueno y que usted no lo aplica o no lo aplicó. Ok, tal vez no fue un consejo, pero sí fue un comentario. Me dijeron, o sea, vamos a ver, eso es lo que se me ocurrió ahorita, pero alguna vez una persona me dijo
la radio no se ve, la radio se escucha, haciendo referencia a las redes sociales. O sea, que la radio no tiene que estar en las redes sociales. Y a mí me chocó mucho ese comentario en su momento porque yo vengo de radio, yo inicié en radio y entiendo totalmente cuál es la esencia de hacer radio, pero también entiendo que no podemos quedarnos en las cosas de la misma manera, haciendo lo mismo siempre. O sea, tenemos que seguir haciendo radio o tele o redes sociales o lo que sea, pero sí entendiendo que todo va evolucionando y es algo que yo apliqué como para mí también, ¿verdad? O sea, no puedo hacer la misma entrevista siempre o la misma forma, digamos, o quedarme con esta idea de que si me conocieron haciendo entrevistas diarias, así me voy a quedar. Entonces tomé ese comentario de esa persona de la radio no se ve, la radio se escucha, para decir, no, me parece que no, que también se puede ver. Sí, que se puede y que es necesario que se vea, que es necesario que la gente encuentre un programa de radio o que encuentre algo de radio, por tomar ese ejemplo, en redes sociales o en otras plataformas además de la radio. Con la televisión tradicional es igual, o sea, que las personas puedan encontrar ese contenido en otras plataformas, no necesariamente solo redes sociales, pero en otras plataformas, además de la tele. Entonces sí fue como una opinión de una persona que la respeto pero no la comparto y sí, yo dije no es algo que yo aplicaría tal vez, o sea, no es una idea con la que yo me quede de que esto se hace de tal manera y ya, ¿verdad? No sé si sí, no, buenísimo. Igual no hay respuestas buenas ni malas, ¿verdad? Eso es muy personal. ¿Y el mejor consejo que le han dado en esos 7 años? El mejor consejo yo creo que es siempre dejar todo en manos de Dios, siempre encargar cada entrevista que hago, eso es un consejo de mi mamá, claramente, siempre entender que Dios va adelante, que Él es el que hace que todo se mueva, que todo tenga sentido, que hace que el talento que tal vez yo tengo brille o funcione o ayude a la gente, y siempre eso, o sea, siempre tener claro que si voy a una entrevista es porque Dios así quiso que yo estuviera hoy aquí, por ejemplo. O sea, suena como muy, pero es que es cierto, ¿verdad? No soy yo, no es en mis fuerzas, no es lo que yo pueda hacer. Ayuda a que yo trabaje, ayuda a que yo me esfuerce, ayuda a que a mí me guste lo que hago, pero siempre el consejo de ella ha sido que Dios vaya adelante, que Dios guíe todo lo que yo hago. Ok, André, si tuvieras que darle un consejo a alguien que está empezando, digamos, en la comunicación, ¿qué es tu área? Que se prepare mucho, y no hablo solo de ir a la universidad, que si tienen el chance de hacerlo, genial, pero si no, porque lo digo en mi caso, yo no estudié comunicación. Sí, yo tampoco. Exacto, entonces sí, que siempre se preparen, aprender siempre, buscar entrevistas, buscar referencias, seguir gente, como estar mucho en el tipo de trabajo que yo quiero hacer, que espero hacer, revisar mucho lo que yo hago, verme, si no me gusta verme en las grabaciones o en lo que sea que esté haciendo, hacerlo. O sea, sí, no solo así se le pierde el miedo a la cámara y a escucharse uno mismo. No nos gusta, nos parece raro, pero... Es que es raro, es que a fin de cuentas no es natural escucharse uno mismo a través de un micrófono, de una pantalla, ¿verdad? Sí. Es algo que hemos creado como humanidad, digamos, y es completamente antinatural. Y es un choque para el cerebro. Sí, pero es que solo así, o sea, solo así. Yo no entiendo, la verdad, cómo hay gente que dice que actúan, pues, y no les gusta verse en la película, por decirles algo, ¿verdad? O en un material, o sea, sí es raro y yo los entiendo, estoy con ustedes, pero pero es que solo así, en lo que es la comunicación, podemos mejorar de, ok, qué postura, qué cosas dije, qué cara hice, las muletillas, porque si no, no hay otra forma de mejorar y vamos a estar siempre a lo que alguien más nos diga de, ay, tienen que corregir tal cosa, que súper bien que lo hagan, pero sí necesitamos ser nuestro primer gran fan y nuestro primer crítico de una manera sana. Entonces, verse mucho, aprender mucho y buscar mucha información. Sí, yo hay algo que tengo pendiente que me dijeron que hiciera, es ver el primer episodio. No he visto, de la primera temporada no me he sentado todavía a ver nada, digamos. Okay. Entonces, lo hice cuando saqué los clips y cuando se subieron y todo eso, pero no me he sentado a ver, como para ver ese cambio de la entrevista, qué sé yo, que se publica hoy,
a la primera que hice hace 2 años. Porque ya claro. casi van 2 años, ¿verdad? De estar haciendo Sí. esto. Y como dijo usted cuando entró, wow, cómo ha cambiado el set. Porque obviamente Sí. yo lo decía, ¿dónde fue? Ajá, en uno de los episodios de La Raíz que está pronto a salir, que a mí me gusta trabajar con una regla del 80% y es publicar las cosas al 80%. Porque si usted espera empezar con la calidad, digamos, de equipo con la que estoy empezando trabajando yo hoy, Ajá. hace 2 años no lo hubiera podido hacer. Digamos, estos micrófonos no existían en el estudio. No hubiera empezado, ¿verdad? No hubiera empezado, exactamente. Y eso le decía ayer a un compa, porque me dice, ma, es que me invitó a hacer un episodio, un podcast nuevo, y le digo, ma, si usted se encarga de la parte de producción, yo le entro. Y me dice, ma, sí, pero es que no me ha llegado la tercera cámara y sin 3 cámaras no lo quiero hacer. Y yo es como, madre, si yo hubiera tenido esa mentalidad, usted no me estaría invitando hoy a hacer un podcast porque empecé hace 2 años con una cámara. Si hubiera tenido 2 cámaras, por lo menos, dice usted. Sí, ¿verdad? Sí. o sea, no tenía ni siquiera un teléfono con una Sí. cámara decente para haber empezado, digamos. Y no tenía ni los micrófonos, ni la computadora para editar, digamos. Entonces, a mí me gusta mucho como eso de empezar con lo que hay Sí. y de ver esa evolución y de ir aprendiendo. O sea, no quedarse ahí, sino que ir buscando siempre un poquito mejorar, ¿verdad? Esa evolución. Y siento también que a veces la gente lo aprecia. Sí, ay, ahora que dijo eso, voy a agregar a la respuesta el mejor consejo que me han dado, ese que Ajá. dijo, porque Albán, de aquí de Trincheras, Ajá. me dijo hace un montón de tiempo, hace como 4 o 5 años, a mí y a Pablo, trabajen con lo que tengan, ya luego Sí. el equipo va a llegar, textualmente eso fue lo que digo, el equipo va a llegar, pero trabajen con lo que tengan. Y eso a mí se me quedó aquí grabado. Y así lo hemos hecho, ¿verdad? O sea, así he trabajado yo con un micrófono de solapa, de cable, que casi no sirve, con un micrófono más bueno, con una cámara más o menos, con una cámara más decente. Y él tenía razón, o sea, el equipo iba a llegar y seguirá llegando, porque siempre uno tiene que estar buscando lo mejor, pero hay que trabajar con lo que se tiene, tratando de hacerlo con mucho amor y buscando siempre superarse cada vez. Sí, yo creo que ahora que lo decís, Albán es un gran abanderado de esta, Sí, de esta totalmente. filosofía de trabajar con lo que hay. Incluso vayan a ver el episodio con Albán, que hablamos un poco de esto, de cómo empezó él aquí donde estamos ahorita, que era una bodeguita Sí, donde yo casi... me acuerdo, me claro. acuerdo cuando yo vine a hacer teatro y casi no había campo ni donde cambiarse, digamos. Aquí y habían hoy- sillas, esto eran sillas amontonadas. No, y era una pared ahí llena de cosas Sí. y no había buena iluminación, no, como le digo, casi no había campo para que 3 personas que íbamos a hacer una obra de teatro nos cambiáramos. Y Ajá. hoy hay una cantidad de equipo aquí increíble, que yo uso de un porcentaje muy pequeñito de eso. Pero sí, y nada, yo creo que ya estamos llegando al final, ya llevamos, creo que andamos cerca de la hora Ok. o más. Hablamos mucho, ¿verdad? Sí, Yo creo. sí. Eso es lo que pasa cuando se juntan 2 comunicadores, una experta y un novato. Ay, bueno. No, de verdad que la pasé muy bien, Isaac. Gracias. Siempre es un placer, Andrea, Igualmente. hablar con vos. Recuerden darle like a todo. Denle like, comenten, compartan. Eso es algo que a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Vayan a ver Maiceradas. Si creen que esto es como muy solemne y muy formal, vayan a ver Maiceradas. Otra faceta mía hablando mierda y despotricando contra todo lo que no estoy de acuerdo. Y nada, hablando también paja. O sea, no todo es hablar mierda. No siempre todo en la vida es despotricar. Nada, sigan a Tardearte, sigan a Andrea. Y recordarles a nuestros patrocinadores. Truchero Santa Lucía, un lugar para comer delicioso. Andrea, tienes que ir a comer trucha qué rico, preparada por trucha, nosotros, qué rico. que es nuestro emprendimiento. Y a Sanador Estudio, que nos echa la mano siempre con el equipazo que tenemos acá para producir este programa. Muchísimas gracias, nos vemos en un nuevo episodio y hasta luego. Chao.